Ya estamos al aire por las pantallas de Vía X, tu propia vía. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tiempos Violentos. En un discurso de casi 4 horas de duración, el presidente Boric realizó su cuenta pública 2023 con un balance centrado en seguridad, migración y también la revisión de los avances en diversas materias económicas. Así el presidente dio cuenta al país del primer año de su gestión ya habitando el cargo. La cuenta anterior llevaba apenas 3 meses. Con gestos hacia una reforma tributaria rechazada como el principal impedimento para el cumplimiento de los compromisos de campaña, así el gobierno estableció la hoja de ruta para los próximos años. ¿Cuánto de eso podrá concretarse realmente? ¿Cuánto de lo comprometido depende del devenir político de los próximos días y meses? Queremos hacer, junto a nuestros invitados de esta noche y por supuesto Mauricio Daza, el análisis y las reacciones a la cuenta pública más larga de la historia del país. Bienvenidas y bienvenidos. Que sepan que he instruido a la multifacética Subsecretaría de Desarrollo Regional para que transfiera los recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narcos donde quiera que estos aparezcan. Ahí está el presidente de la República, Gabriel Boric, en la cuenta pública que vivimos el día de hoy, como les comentaba, además la más larga de la historia. La del presidente Elwin había sido el año 93, desde alrededor de 190 minutos, esta duró casi 4 horas. Y poniendo foco particularmente en seguridad, que cosa que nosotros, por supuesto, vamos a abordar aquí en el programa. Saludamos de inmediato a Mauricio Daza, que está junto a nosotros en el panel. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos acá a Tiempo Violento. En primer lugar, pedirles disculpas por estar interrumpiendo con esta transmisión el discurso del presidente Boric. Oye, increíble, no solamente 4 horas, sino que después fue a grabar una cadena nacional. Bueno, parece que tenía muchas cosas que hablar. O quizás no, eso vamos a analizarlo esta noche, sobre todo respecto de los anuncios acerca de lo que el propio Boric ha declarado el día de hoy, que es su principal prioridad como presidente, que es la seguridad pública. Un gran cambio respecto de lo que fue los anuncios de su programa de gobierno. Bueno, de esto y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Saludamos a nuestra contertulia de esta noche. Buenas noches, Valeria Cárcamo. Tus primeros 10 segundos, es una larga conversación la de hoy, pero tus primeros 10 segundos a partir de ahora ya. Sí, ¿quién más que yo recordar este día 1, ¿cierto? Que es la conmemoración de la comunidad LGTBIQ+, quienes somos parte de la comunidad, tenemos que avanzar sin miedo y en conjunto. Así que empezamos un mes increíble. Adherimos ese saludo también a toda aquella comunidad. Y saludamos al abogado penalista Gonzalo Youssef, que también nos acompaña y que tiene sus primeros 10 segundos a partir de este momento. Gracias y empezando este nuevo ciclo que inicia el gobierno con su discurso y nos pasamos de la izquierda revolucionaria a la izquierda hidropónica, como la denominó el ex candidato Eduardo Artes. La izquierda hidropónica. A ver, de la izquierda revolucionaria a la izquierda hidropónica, profundicemos al tiro sobre esos conceptos, Gonzalo. ¿A qué te refieres? Creo que hay un giro, y con el pretexto, como tú señalabas, verdadero, falso, como sea, de la reforma tributaria, por hacer una serie de anuncios que quizás hubiesen sido normales incluso en el gobierno anterior del presidente Piñera. El tema de los trenes, de hasta dónde llegan los trenes, los apoyos a legislaciones determinadas, en fin. Creo que ahí hay una pérdida de lo que era la estructura original de este gobierno. Este gobierno entró con una idea refundacional. Bueno, 2 elecciones después, porque claro, ha habido una cuenta, pero entre medio ha habido 2 palizas. Una paliza con el plebiscito al gobierno que tomó un rol en esa paliza y la perdió, y luego con la elección de consejero, y eso hace girar la dirección del gobierno. Yo creo que este anuncio, sin perjuicio de la parte retórica, que es quizás un coqueteo con la izquierda más tradicional, tiene mucho de aterrizar las cosas. ¿Y usted aplaude o critica ese giro? Bueno, yo que soy de centro derecha, sin duda que lo aplaudo. No le molesta ya. No, creo de todas maneras, como decía un viejo senador, que el evangelio lo predican mejor los creyentes. Los que creen en una cierta política económica normalmente la realizan mejor. Pero más allá de eso, yo creo que el clima favorece la estabilidad y en definitiva la inversión y en definitiva el crecimiento económico, y quienes piensan como yo creemos que ese es el camino para resolver los problemas. Valeria, ¿cómo viste el discurso del presidente? ¿Coincides con la mirada que tiene Gonzalo Youssef de que esta es una izquierda hidropónica, parafraseando a Eduardo Artes? Yo creo que ahora, y lo que nosotros vimos en esta cuenta pública, ¿cierto?, con el presidente, es que lo que pasa hoy día en la política en Chile, hay tantas cosas y tantas aristas que se ha abarcado todo.
ese es el tema. Hoy en día la política, tanto republicanos, partidos comunistas, ¿cierto? Chile Vamos, han dado todos de qué hablar. Todos han estado opinando y han llevado a la palestra la discusión pública de todas las materias. Estamos hablando de los que están reviviendo muertos, ¿cierto? Como Pinochet, ¿cierto? Como las elecciones de las ganadas republicanas, ¿cierto? En un proceso constituyente, ganan los republicanos y aparece, entiendo, Rojo Edward diciendo, no, en verdad no vamos a aprobar esta constitución que va a ser escrita por nosotros. Entonces, hay tanto que abarcar como presidente de un país donde hay política que está nutrida. Vemos todas las posturas hoy en día en la política. Vemos incluso ayer lo que pasó, ¿cierto?, con el pastor Soto agrediendo a una diputada, un grupo de diputadas. Entonces, hay tantas cosas que hay que enfatizar y eso es con el respeto con las otras personas, por ejemplo, mantener este acuerdo con los partidos políticos y algo que me quedo con algo que dijo el presidente, esto no es un avance solamente de este gobierno, sino que también venían de gobiernos anteriores. Sí, reconoció, son varios pasajes. Y creo que es muy importante mantener esa clave, ¿cierto?, de acá a los futuros gobiernos también, que acá no es que al que le tocó de turno y abre el hospital, ¿cierto?, desde el gobierno. No, acá hay un trabajo detrás, ¿cierto? Y eso también lo ha destacado bastante el presidente. Sí. Y creo que es bueno reconocer el trabajo conjunto también el legislativo, que hacía con Chile Vamos, por ejemplo, los proyectos 40 horas, sueldos mínimos. Es bueno haberlo mencionado también. Abogó por la colaboración y no por la competencia, en referencia a que esto también tiene que ver con muchas veces trabajos que vienen de gobiernos anteriores, nombrando al presidente Piñera, nombrando incluso a la presidenta Michelle Bachelet. Yo lo noté con pocos complejos respecto de, por ejemplo, reordenar prioridades, que lo vamos a estar revisando más adelante. Pero tú, Mauricio, ¿cómo viste al presidente en este largo discurso? Yo creo que fue un exceso la duración del discurso y eso no es menor. En primer lugar, porque nadie puede decir racionalmente, ¿no?, que Boric en un poco más de un año de gobierno ha hecho más que los anteriores presidentes en el mismo periodo de tiempo y todas las cuentas públicas anteriores fueron bastante más reducidas, ¿no? Entonces, yo creo que es excesivo y eso es un error no forzado porque también va a ser un flanco de críticas, ¿no? Porque esto necesariamente va a darle artillería a la oposición de Gabriel Boric para vincularlo a la izquierda más extrema y los liderazgos que hemos visto, sobre todo a nivel regional, ¿no? Uno dice, oiga, un discurso eterno. ¿A quién piensan? A Maduro, Chávez, Fidel Castro, ¿no? Lo que, insisto, ¿no?, más allá de que obviamente no existe una coincidencia ideológica, ¿no?, entre Boric y esa figura, igual, ¿no?, se van creando escenarios que sirven para un ataque que es innecesario. Yo creo que habría sido mucho mejor una cuenta más acotada. Ahora, un motivo de esto puede ser el que necesariamente tiene que reinstalar una nueva narrativa, entre comillas. ¿Y por qué? Gabriel Boric surge como líder político y llega a la presidencia a partir de un discurso donde él básicamente lo que hace es controvertir no solamente el modelo, ¿no?, que se instaló en dictadura y que fue de alguna manera profundizado durante los años 90 por los distintos gobiernos democráticos, sino también cuestionando duramente a los liderazgos precisamente de centro-izquierda que estuvieron a cargo de los gobiernos de la Concertación, ¿no? O sea, iba a impugnar la institucionalidad. Y para eso, ¿no?, planteó un programa que establecía reformas estructurales en nuestro país, ¿no? Ahora, ese programa, la única viabilidad que tenía en términos políticos era contar con mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, o, en caso que eso no ocurriese, que tuviésemos el proyecto de nueva constitución de la Convención Constitucional aprobado, porque ese le daba también un espacio para poder avanzar por ese camino. Cerrado esos dos caminos, esas dos vías, entonces lo único que le queda es ser pragmático cuando le queda más de la mitad de su periodo, ¿no? Claro. Entonces el pragmatismo involucra cambiar completamente el discurso y hablar ya no de cambios estructurales, sino de medidas concretas, además, fíjense, señalando algo que no es menor. El presidente Boric dijo hoy día, mi principal prioridad es la seguridad pública. ¿Quién lo habría dicho hace un año atrás? El presidente no tuvo ningún problema en reconocer que hay una reprogramación o un cambio en sus prioridades. Miremos. El grado de tensiones que presenta nuestra sociedad chilena, los miedos y las incertidumbres y el retraso del Estado para darle respuesta oportuna, ¿te ha hecho cambiar tus prioridades? Mi respuesta es sí, tajantemente sí. Por ello, no tengo ningún complejo en declarar aquí ante ustedes que al ver la situación de discordia en la que estaban nuestras relaciones sociales, nuestra seguridad y nuestro aparato estatal, hemos reordenado nuestras prioridades.
y lo seguiremos haciendo todo lo que sea necesario. Porque las urgencias del pueblo deben ser también las urgencias del gobierno. En segundo lugar, ante la inseguridad, hemos hecho del combate a la delincuencia nuestra primera prioridad, destinando para ello más recursos a las policías, creando una política nacional contra el crimen organizado y el plan Calle Sin Violencia, que ya avanza en disminución de delitos, desarticulación de bandas, decomiso de droga y de armas. A ver, una primera idea respecto de, por ejemplo, la reprogramación o el reordenamiento de las prioridades. Efectivamente, hay un cambio en la agenda del gobierno. El gobierno se encontró con un golpe de realidad cuando asume y la situación cambia completamente. Pero lo que apunta Mauricio es clave para entender por qué también se genera ese cambio. Yo no sé si el gobierno habría cambiado sus prioridades si hubiese tenido mayoría en la Cámara o mayoría en el Senado, o si hubiese ganado el apruebo. No sé cuál sería ese reordenamiento. Me gustaría la visión de Valeria, pero me levanta la mano Gonzalo Youssef. Sí, A ver, Gonzalo. un poco para complementar lo que dice Mauricio. Efectivamente hay un giro a la seguridad. Quizás eso es un golpe de realidad, pero también creo yo que hay un giro hacia la socialdemocracia. Estamos con un proyecto de gobierno que entró con una pata y una pata más revolucionaria, que es el alma que representa al presidente, una izquierda extraparlamentaria, una izquierda que tiene una historia vital, que parte luchando en la universidad en los años 90, casi con una cosa muy romántica, pero sin sentido, en contra de lo que era la concertación. Luego esa izquierda va ganando espacio primero en el mundo académico, luego con las manifestaciones en contra del presidente Piñera el año 2011 se gana un lugar en la agenda nacional y termina con su gente instalado. Eso es una trayectoria vital, y no solo del presidente, es la trayectoria vital de un grupo de personas, que apostó por un proyecto. Sí. Como tú dices, ese proyecto era mucho más revolucionario, pero con el correr del tiempo y al poco andar del gobierno, y no esperemos, digamos, lo que ha pasado últimamente, al poco andar, desde la ministra del Interior en adelante, apareció la alerta de que iban a necesitar gente de esta antigua izquierda, esta gente que ellos mismos criticaban y que fueron parte de sus víctimas para llegar al poder. Y luego, ya yo creo, no sé si hablar de ceder, de golpe de realidad, pero sin duda que los resultados electorales influyen. Pero lo que tenemos en este discurso, sin perjuicio de lo retórico y lo largo, que efectivamente parece algo deschavetado, dado los tiempos que se viven, y la parte del mundo que estamos también, si no estamos en los países de la órbita soviética, digamos, para que estos discursos tengan algún sentido. Hoy día las comunicaciones deben ser más ágiles, pero sin perjuicio de eso, hay un programa o unas propuestas que parecen ser las que podría haber hecho una socialdemocracia en cualquier parte del mundo. ¿Coincides, Valeria? ¿No te parece? Sí, incluso, ¿por qué lo digo? Porque mira cómo ha evolucionado, ¿cierto?, este personaje estudiantil, Gabriel Boric. Gabriel Boric. Ahora, perdón, hay que decir algo del corte de pelo, porque se nota que por lo menos visitó las peluquerías del barrio Yungay ahí y lo agarraron con las máquinas. Yo no quiero ser discriminador ni mencionar a nadie, pero lo agarraron de algún lado, digamos, y le cortaron. Falta de corbata, bueno, y le el peinado, cortaron, ¿no? Yo creo que hay pelo, ahí digamos, hay ahí hay pelo algo. y barba Perdona, en Cerro Valeria, Castillo. te En Cerro interrumpí, Castillo. Yo creo que llegó de Brasil con otra barba y a Cerro Castillo el día anterior, yo creo que lo visitaron ahí. Para mí que lo agarraron el los barbero. peluqueros de Juan Pinto Durán. Ah, Y ya. Lo hicieron aquí, incluso No. le querían cortar aquí la ceja, pero ahí uno no es experto en moda, pero yo veo que el presidente está impecable. Reconozcámoslo. Mucho se le criticó en su Sí. aspecto. Es bueno que aparezca Sí. más pulido el pelo. Ya, bien. Y yo Perdón, ahí, Valeria. claro, ¿no? Si ahí yo mencionaba, imagínate el cambio que ha tenido este personaje, Gabriel Boric, los que entran, ¿cierto? Giorgio Jackson entró con pelo, me acuerdo, en ese tiempo cuando fue diputado por primera vez. Sí, pues. La Camila Vallejo, ¿cierto? Carol Carolek, dirigentes estudiantiles. Sí. Salieron de la universidad a hacer política directamente porque dijeron, hagamos el cambio a través de la vía institucional en el Congreso. ¿Y quién diría que 10 años después ese personaje terminaría siendo el presidente del país? Pero ¿qué pasa? Y algo que aprendió, a mi parecer, por lo menos yo soy una de esas, el Frente Amplio, de que cuando criticábamos, por ejemplo, la exconcertación, cuando criticábamos a Michelle Bachelet, cuando criticábamos a Carolina Toá, Los famosos 30 por años. ejemplo, exacto, los 30 años también que pasaba eso, pero que algo que nos enseñó muy bien un personaje del PPD, que mencionaban, ustedes crecieron haciendo política, vieron una presidenta en democracia. Nosotros crecimos haciendo política en dictadura. Y ahí nos dieron el primer golpe. ¿Por qué?
Porque nuestra realidad, donde nosotros vivimos desde lo estudiantil, efectivamente nuestra prioridad va a ser la condonación del CAE, protocolos de acoso dentro de la universidad, es cierto, lo que nos rodea nuestra esfera y que también nuestros votantes nos entregan y nos ponen en esa posición. Claro. Pero cuando llegas a la presidencia de la República, primero no puedes llegar como con un solo partido, imposible. Digo, primaria, Partido Comunista, porque recordemos en ese entonces no íbamos con la Paula Narváez, no, iba todo por separado. Sí, pues. Entonces, ¿qué pasó al final? Oye, acá hay una pelea más grande. Acá hay una pelea, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ganar un proyecto de izquierda en el gobierno. Y ahora eso es lo que estamos viendo. Yo me acuerdo cuando entraba con su moicano, ¿cierto?, cuando era diputado, tenía otra onda. Era muy yo con mi polera de la Gladys Marín. Empezamos así, probablemente yo sea así siempre, pero él llega a una posición de ser presidente de todo Chile. Entonces, ahí es donde uno cambia la idea. Yo creo que ahí es donde él pega el discurso también de decir, oye, acá a nivel país lo que nosotros estamos viendo es temas de seguridad. Por eso ha estado tanto en la palestra Carolina Toá, tanto como interpelada como ella respondiendo por gobierno, Sí. la subsecretaría de Prevención del Delito también que han tenido relevancia. Y yo creo que es bueno y se entiende también que se haya aprendido que acá hay prioridades que puede ser de un proyecto político. Sí. Pero hay prioridades de una ciudadanía. Que es Él diferente. hace me da la idea que hace ese análisis, esa mirada respecto de su pasado y de cómo su pasado genera suspicacia hoy día. De hecho, usó justamente esa palabra, mire. Sobre la suspicacia respecto a nuestro real respaldo a carabineros y las policías. Y acá está el general Yáñez, el prefecto Muñoz, y quiero que sepan que como presidente de la República no he vacilado ni vacilaré en usar todos los instrumentos que dispone el Estado para proteger a nuestras familias del crimen, la inseguridad, en el marco del respeto a la ley y los derechos humanos. Ahí está el presidente reconociendo que entiende que hay suspicacia respecto de su persona en torno a el apoyo real o no a Carabineros. Y dice que no va a dudar o no va a vacilar, esa es la palabra exacta, no va a vacilar en utilizar los instrumentos que la ley le confiere, Mauricio. Tú lo has dicho antes, no es creer o no creer lo que un político dice, sino es lo que el político hace. Tiene que ir más con eso, ¿no? Claro, o sea, a ver, uno puede tener mucha interpretación. Alguien decía que la política era el arte de lo posible, ¿no? Y bueno, Gabriel Boric está haciendo lo posible. Yo no creo que él haya tenido una introspección, ¿no?, y un proceso profundo donde de alguna manera evolucionó, cambió sustantivamente respecto del Gabriel Boric, que era el candidato y quien planteaba, ¿no?, conforme además lo que había sido toda su historia política, cambios estructurales al modelo político que hoy día está vigente en Chile, ¿no? O sea, no creo que haya ocurrido eso. Lo que ocurrió fue sencillamente que se dio cuenta de que el programa de gobierno de Gabriel Boric es inviable políticamente. No se pueden generar esos cambios porque no están las condiciones. En el Congreso no tiene mayoría e insisto, el último salvavidas que tenía para los efectos de poder viabilizarlo, que era una situación pendiente en la última cuenta, recordemos que fue hace un año, era que se aprobara la propuesta de la convención. Había un conjunto de normas transitorias que le iban a permitir al presidente realizar precisamente, ¿no?, ese programa a pesar de que no había obtenido mayoría en las dos cámaras, ¿no?, en las últimas elecciones parlamentarias. Pero eso también se cayó. Entonces, ¿qué es lo que queda? No puede seguir gobernando con un programa que es inviable. Entonces cambia el relato. ¿Y cómo lo cambia? Lo cambia a partir además de lo que ha sido la situación de seguridad pública, que también estalló, ¿no?, a partir de un conjunto de eventos, particularmente la seguidilla de homicidios que se concretaron a comienzos de año respecto al personal de Carabineros y que generó una conmoción pública muy importante. Ahora, que esto haya sido un proceso de reflexión profunda o haya sido un acto de pragmatismo, al final, señores y señores, nos debe dar lo mismo. Acá lo único importante es que la autoridad cumpla haciendo aquello que debe hacer en mejor interés público general, y en este caso, en buena hora que diga, nuestra primera prioridad es la seguridad, el combate contra la delincuencia y que va a tomar medidas eficaces respecto a esa materia. Valeria, el presidente dice, bueno, entiendo, he oído también las suspicacias. Sí. Esas suspicacias vienen desde la oposición principalmente, pero ¿hay suspicacias al presidente en la interna, en su propio conglomerado? No, yo creo que, yo creo que lo que hace el presidente al final, él también representa ¿cómo lo diría? Un análisis que también se hace dentro del colectivo Frente Amplio. Voy a abarcar a todo el Frente Amplio de lo que estaba pasando. Uno,
a ser presidente o a ser gobierno. Como nosotros decimos, somos gobierno, ya cambia completamente el panorama y lo que no puede pasar es que el gobierno nos quede grande. O sea, lo decimos así, acá no podemos darnos el lujo de poder priorizar otras cosas donde la ciudadanía demanda otras. Eso es lo primero. Y comparto lo que mencionaban acá porque, por ejemplo, pasa lo de que veamos el análisis donde se hizo la elección Jabo de primaria, ¿cierto?, con Gabriel Boric, era en pleno estallido social. Un estallido social que repudiaba, ¿cierto?, a una derecha, a la institución, ¿cierto?, republicano. No había forma cabida de ese discurso, inclusive tanto que había una impugnación en contra de la exconcertación también. Claro. Y ellos, esto se toma como, lo diría, una estrategia electoral, ¿cierto?, para poder levantar las medidas conjunto al estallido social. Efectivamente se toma como una derrota propia, tanto del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, de todos quienes apostamos por el apruebo cuando perdemos. Claro. Decimos, oye, acá estábamos levantando uno de los objetivos y medidas que tenía el Frente Amplio. Recordemos el gobierno, o sea, el programa, ¿cierto?, de gobierno de Beatriz Sánchez, que era el programa de muchos, y era un cambio constitucional. Se estaba cumpliendo en el camino, pero ¿qué pasa? Eso se cae. Y después te encuentras con unas elecciones. Por ejemplo, cuando tú o Gabriel Boric, ¿cierto?, nosotros nos enfrentamos porque al final era, oye, vamos toda la izquierda unida o si no acá no ganamos. Y yo creo que acá tiene que ser la misma línea a la salida de este proceso de gobierno. No podemos, a mi parecer, y este va mi mensaje personal, acá la izquierda y centroizquierda unida o si no, no vamos a tener un próximo gobierno que vaya por los derechos sociales. Y eso es algo que, a mi parecer, ya tiene que estar aprendido, ¿cierto? A propósito de las declaraciones de la Natalia Pergentili, ¿cierto? Sí. Con el PPD, la autocrítica por otro Pancho Vidal, ¿cierto? Que al final genera un reordenamiento y decir, oye, nos tenemos que cuadrar todos en conjunto, Valeria, con un gobierno. Dame un segundo, por favor, porque vamos a tomar contacto de inmediato con el presidente del Partido Liberal, es además administrador municipal de Arica, Juan Carlos Urzúa, quien estuvo presente esta mañana y mediodía en la cuenta pública del presidente de la República. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola, buenas noches. Bien, aquí terminando una larga jornada de curso interesante. Pero yo, mira, estaba escuchando ahí a los panelistas y efectivamente yo creo también que hay un elemento súper relevante, que es que estar en gobierno, en el Poder Ejecutivo, a mí me tocó desde el punto de vista de administrador municipal, te hace también cambiar la perspectiva de con quiénes cuentas tú. O sea, yo creo que fidedignamente el cambio de posición frente a Carabineros, por ejemplo, es que sin lugar a dudas en la ejecución del programa y de la vida pública de Chile, lo que empieza a ocurrir es que te das cuenta que tu brazo armado es Carabineros. Claro. O sea, es que no tienes de otra cosa. Entonces, también uno va modificando su el famoso otra cosa con guitarra. Mira, mucho de eso, pero también tiene que ver con que uno tiene expectativas que se van cumpliendo conforme también ocurren los eventos que van ocurriendo. Y en un gobierno como el de Gabriel, con todas las controversias, con todos los problemas, con todas las herencias, por ponerlo también sobre la mesa, que en este discurso además Gabriel se encargó permanentemente de morigerar un poco como la disputa y como el poner los bandos, sino marcar como la continuidad, cosa que fue bien interesante, encuentro yo, porque estaba tratando de hacer un poco el trabajo de generar puentes para poder llegar a acuerdos, que es fundamental. Claro. O sea, Juan Carlos, el discurso de hoy del presidente de la República, ¿a usted le genera confianza o suspicacia? Se lo pregunto porque usted ha señalado que los liberales no tienen que tener lealtad al presidente Gabriel Boric, sino que a la centroizquierda. No, a mí me produce confianza, Yo creo que el discurso, tal cual yo lo esperaba, es un discurso que se instala muy, muy fuerte en la búsqueda de acuerdos. Yo creo que aquí nos toca comernos las palabras en la medida de lo posible. Aquí está todo el rato en la medida de lo posible. Claro. Hoy más que nunca en la medida de lo posible. Claro, y toca hoy tener que lidiar con que, claro, o sea, hay que llegar a acuerdos y hay que entregar harto más que
una parte del 100% para poder llegar a avanzar algo en Sí. lo que queremos hacer. Exacto, es que es bien tremendo también tener que lidiar contra lo mismo que se criticó con tanta fuerza durante tanto tiempo. Estamos con Mauricio Daza también aquí en el programa. Juan Carlos, que te quiere saludar, te quiere preguntar algo. Sí, Mauricio. don Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo está, Mauricio? Hola. Hablando acerca de las confianzas, usted es un hombre de regiones, obviamente, y se ha sabido, ¿no?, de la propuesta que finalmente se va a presentar por parte del gobierno respecto al tan esperado, sobre todo los regionalistas, ¿no?, eliminación de la figura del delegado presidencial, pero resulta que la Asociación de Gobernadores, en forma unánime y transversal, están sosteniendo de que esto es casi un chiste, porque finalmente lo único que se les cambia a los delegados presidenciales es el nombre, ¿no? Se les cambia el nombre de delegado presidencial a jefe del gobierno interior. Así que, bueno, básicamente, respecto a las confianzas, ¿usted cree que en estas materias existe un avance? ¿Hay que, de alguna manera, cambiar, ¿no?, lo que es esta línea que es tan importante, ¿no?, respecto de las aspiraciones de una parte sustantiva de nuestro país, que vive en regiones y que tiene que sufrir los efectos del centralismo? ¿Cómo ve esta controversia que se ha generado justo al día en que el presidente da su cuenta? Sí, no, mi impresión es que efectivamente las regiones, y por más que se ha tratado de centralizar y marcar las figuras del gobernador como ejecutores de política, ocurre que no hay una preparación de parte de las propias regiones para asumir el costo y la responsabilidad de hacerse cargo. O sea, seguimos muy marcados por el centralismo en todo ámbito de cosas. Entonces, cuando ocurre que nos dejan solos, claro, nos encontramos que queremos preguntarle a alguien en regiones cómo se hace, ¿no? Entonces, yo lo veo mucho en la disputa gobernador-delegado de allá de Arica, por ejemplo, que me ha tocado mucho, Sí. donde el gobernador todavía no llega a entender bien su rol y está disputando espacios municipales permanentemente, y en Arica ni qué decir, o sea, donde el espacio electoral es uno solo, se disputa ese espacio permanentemente, y el alcalde muchas veces, dado que tiene más experiencia, está mucho más puesto en el rol, asume también muchas veces funciones del gobernador, hablando de temas generales. Entonces hay una controversia que esta no se va a resolver así por decretar la extinción del delegado, por traspasarle todas las competencias al gobernador, porque tienen que también entender el rol. Sí. Mauricio, ¿te queda algo? Sí, no, solamente para señalar, a ver, yo he estado también en muchos movimientos regionalistas y esa idea de que en las regiones no están las competencias y por eso hay que mantener el centralismo, una idea que creo que no tiene mucho fundamento, sobre todo en muchas regiones como Magallanes, a la que yo pude representar, y muchas otras. Bueno, pero dicho eso, además de plantear el punto, el tema es otro, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que se les va a dar? Porque, insisto, acá los gobernadores, una asociación transversal, muchos de ellos suscribieron un protocolo, ¿no?, con el presidente Boric hace algunas semanas atrás por materia de seguridad. Ellos mismos dicen, oiga, ¿sabe qué? Dennos algún tipo de atribuciones, ¿no? Porque obviamente quizás están tratando de meterse en atribuciones que no le corresponden porque no tienen en la práctica ninguna. ¿Cómo ve usted eso? Hay que avanzar y cómo, e insisto, usted ve esta controversia, ¿no? Que yo creo que es sustantiva, ¿no?, dada la alta representatividad de quienes integran este Consejo de Gobernadores Regionales. Sí, no, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, o sea, pero las dificultades están en que en la medida que no se marque bien los límites de cada uno, tenemos dos eventos que concurren simultáneamente que son bien perversos. Primero, el gobernador, tenemos claro que puede no ser de gobierno. Entonces, por lo tanto, hay medidas que tome el gobierno central que son relevantes para todo el que tienen país. Que implementarse de alguna manera. Claro, y tienen que bajarse de alguna manera. Y por contraparte, es absurdo que los gobernadores estén pidiendo muchas veces más atribuciones cuando terminan a final de año entregando 8.500, 9.500 millones de pesos a una cartera central como Servio, como MOP. Entonces, toda la acción regional que tendría que quedar en los proyectos que están presentando desaparece porque se entrega al central. El central no necesariamente va a ejecutar las casas o
o las obras en la región, sino que a redistribuir. Sí, Yo creo que perdón, ¿cómo marcamos los límites, los bordes? Los bordes. Usted pertenece, lo hemos dicho anteriormente, a una comuna como Arica, que es una comuna sumamente afectada por el tema migratorio. Y el presidente se refirió a aquello, habló de las fronteras, habló de la migración, habló de nuevos proyectos de ley para modernizar esta situación respecto del flujo migratorio y habló, por ejemplo, de empadronamiento biométrico. ¿Le genera, lo mira con buenos ojos? ¿Cómo analiza usted ese tipo de medidas que se anunciaron el día de hoy? O sea, yo creo que hoy las medidas que se tomen en términos de ordenar la migración y si el padrón biométrico está operativo y tenemos la tecnología suficiente para hacerlo, yo creo que es muy bueno. O sea, porque independiente de cualquier cosa, finalmente le toca a una municipalidad como Arica asumir el costo de proteger una frontera que es de Chile, no es de Arica. Entonces, en el fondo, hay un montón de recursos disponibles para la satisfacción de los habitantes de la comuna de Arica que terminan resolviendo problemas nacionales. Pongo un ejemplo súper concreto. Las atenciones de salud nos generaron 1.100 millones de pesos en costos durante el año pasado y ese per cápita que tendría que llegar no llega porque no son gente documentada, en fin. Entonces, genera un montón de externalidades para los habitantes de Arica que Chile no asuma que la frontera no es de Arica, que la frontera es de Chile. Sí. La última, muy cortita, con alternativa. El discurso del presidente fue A, muy largo, B, largo, C, se quedó corto. No, largo. B. La B. Pero no muy largo. Diplomático. Sí. Oye, Juan Carlos, un abrazo. Gracias por darse tiempo de conversar con nosotros a esta hora de la noche en Tiempos Violentos. Un abrazo. Que esté bien, un gusto. Nos vemos. Saludos a todos. Chao. Juan Carlos Ursúa, el presidente del Partido Liberal, además administrador municipal de Arica, que estuvo conversando con Tiempos Violentos. Ya, ahora sí, yo los había interrumpido. ¿Tú me levantabas la mano, No, pero Gonzalo? por esto, parece que eran puras... Estas cosas regionales no tienen mayor éxito. Yo creo que ha sido un fracaso de la descentralización todo el tema de las burocracias regionales asignadoras de recursos, tanto los consejos regionales, los delegados presidenciales. Creo yo que ahí se genera una pérdida de recursos. Me parece mejor centrar los recursos de la descentralización en las municipalidades. A ver, para entender, tú eres un hombre de regiones y pareces un desesperanzado del proceso de descentralización. Es que la ¿Porque idea está mal enfocado? Porque los parlamentos regionales que se pretenden hacer con estos consejos regionales parecen tener más una composición para dictar reglas, que es lo que hacen en otros lugares cuando hay parlamentos regionales, y no para asignar recursos o tomar parte en la discusión, porque más bien son órganos colegiados y no tienen un rol técnico. Creo yo que la asignación de recursos parece ser mucho más importante, por ejemplo, la evaluación de proyectos y una estructura más profesionalizada, que es la que hay en los ministerios y que es centralizada, pero tiene ventajas incluso a nivel de economía de escala. Entonces, hacer las cosas a nivel nacional sale más barato en ciertas circunstancias y luego pretender reformularlas a nivel regional yo creo que no es útil. Mira, eso es quizás mi visión un poco escéptica respecto de esta burocracia. Sí, yo disiento de esto porque no es sinónimo mejor descentralización que mayor burocracia. Yo creo que lo que se requiere es tener un diagnóstico que sea mucho más cercano respecto de cuáles son las verdaderas necesidades en un determinado territorio. Y es muy difícil que la autoridad central pueda tener esa visión, sobre todo con territorios que son más aislados. Estoy pensando en Arica, estoy pensando en Aysén, estoy pensando en Magallanes, donde los recursos llegan tarde, mal y nunca, literalmente, y muchas veces son asignados a necesidades que no son las que verdaderamente tiene la comunidad. Entonces, yo creo que tiene que ver esto con el mejor manejo de información, la posibilidad de adoptar decisiones precisamente de asignación de recursos, más que de generación de normas. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que tengamos que tener una suerte de parlamento regional, ¿no? Para nada. Pero sí creo que debiese existir una forma mucho más participativa desde los territorios, de las comunidades, para señalar necesidades y poder asignar
recursos. Y para eso se requiere un equilibrio. Hoy día no hay equilibrio, ese es el problema. Sí, yo estoy de Hoy acuerdo día con- básicamente el delegado presidencial, a quien ahora, mira, la gran reforma, le van a cambiar el nombre básicamente, pero va a quedar todo igual, que es el que tiene el verdadero poder de asignación de recursos. Yo creo que si hacemos un equilibrio, desde esa perspectiva va a ser una mejor forma de poder asignar en el contexto de un Estado unitario recursos en todo el país, en todos nuestros territorios. No, totalmente de acuerdo contigo. Si el matiz lo hago en que para la asignación de recursos me parece mejor una estructura más profesionalizada, obviamente quizás de alcance local, más que una instancia medio política que es. Gonzalo, súper breve. Lo que pasa es que, por ejemplo, una cosa preocupante es lo que dijo, yo espero que haya sido un lapso, yo no lo entendí bien, pero siempre existe el discurso de decir, mira, ¿sabe qué? En las regiones no existen las competencias. No, eso evidentemente Y eso no es- ustedes, bueno, son de regiones. Sí, claro. Oye, Y claro no. que existen las competencias. En Magallanes, en Aysén, a mí me consta porque he trabajado mucho en esas regiones, están las competencias. Lamentablemente se da el problema que como tú no tienes espacio para que ese talento no se pueda expresar, personas que muchas veces hacen estudios de posgrado afuera, quieren volver a su región, no pueden volver porque no tienen oportunidad de trabajo. Claro. Se vienen Hay que a Santiago. centralizarse. O sea, Claro. El claro, talento se existen centraliza. las competencias. Yo creo que ese discurso es que no van a saber qué hacer es falso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Volvamos al discurso presidencial, a la cuenta pública, en donde la materia de seguridad se robó gran parte de los minutos. ¿Cuántas veces fue que nombró la palabra seguridad e inseguridad? 41 oportunidades. Y la palabra violencia, 17, ¿no? 17 veces la palabra violencia. Entonces, el tema, la temperatura del país está en ese tema. Plantearon algunos ejes. Por ejemplo, 1, fortalecer las instituciones del Estado a cargo de estas tareas, partiendo por las policías. 2, desarrollar capacidades para combatir el crimen organizado y controlar las armas. 3, intervenir con planes concretos en los territorios de acuerdo a sus problemáticas de seguridad. 4, llevar la prevención a un nuevo nivel, mejorar las herramientas del Estado y fortalecer a nuestras policías e instituciones para hacer más eficiente la persecución del delito. Y 5, lograr acuerdos de Estado en materia de seguridad. Uno entiende a qué apunta, pero yo no veo la respuesta concreta o el plan concreto para darle cuerpo a esas medidas, Valeria. ¿No te pasó que hay falta un poquito de profundización o de consistencia? Yo creo que faltó una hora más en... Por lo menos, ¿no? Así ya. Quedó corto. Para que ahí lo explicara, porque ahí iba. Lo siguió en un live, después lo explicó en detalle todo eso. No. Yo creo que esas medidas que se ven en concreto, porque acá hay un rol muy interesante que aprendí ahora a destacar bastante, es el rol del poder local. Lo digo acá desde los municipios. Muchas de las autoridades y alcaldías a nivel nacional han tenido que salir tanto como a responder de las situaciones de violencia que pasan en sus propias comunas, pero también implementar lo que se denomina como seguridad pública, seguridad ciudadana también en eso y en articulación también con Carabineros. Entonces, hay un explicativo, por ejemplo, lo que dice Calle Sin Violencia. Bueno, pero ¿qué significa esto? ¿Quiénes los implementan? Hay trabajo con los municipios, hay un trabajo con las delegaciones, por ejemplo, también dentro de cada región. Y yo creo que en lo concreto, y viendo lo concreto, por ejemplo, algo muy importante, lo digo desde nuestras compañeras del movimiento feminista, es la cantidad de detenciones que hubieron por el Tren de Aragua. Creo que era como muy importante, un impacto muy importante que se generó, ¿cierto? Donde estaban a nivel nacional, están aún, ¿cierto? A nivel nacional. Y yo creo que se avance también esa persecución, pero lo interesante es la inversión que se hace también para que las instituciones puedan hacer el trabajo de manera coordinada, no solamente a través de un gobierno, una institución, sino también en conjunto el municipio, que el municipio tiene la labor de trabajar con la ciudadanía. Yo creo que eso es muy interesante cómo se ha podido dar esa bajada. Yo creo que si lo explicaba, estaba todo el día dando Estábamos hasta las 7 de la tarde. Sí, estábamos hasta las 6 de la tarde. Pero fuera de eso, claro, yo creo que ahí hay medidas de seguridad que sí el gobierno sí ha apoyado, por ejemplo, instituciones de Carabineros, sí ha entregado financiamiento y ha dado pruebas concretas, y especialmente en la materia, por ejemplo, de incautación de armas. Eduardo Vergara lo lleva como subsecretario de Prevención del Delito, también lo había nombrado de esa forma. Yo creo que siempre llegó al mismo punto, falta un poco más comunicación, ¿cierto?, por parte del gobierno para poder llegar a más a cómo se está trabajando en esta materia. Creo que es importante, especialmente con la materia de armas, porque ahora creo que se está levantando un movimiento que la gente use armas para defensa personal. Entonces creo que va a ser muy importante enfatizar
en esto incautar armas, ¿cierto? Y que solamente lo usen las armas quienes están facultados para usarlo, como nuestras instituciones de Carabineros, Fuerzas Armadas. Esta no era cualquier cuenta pública, más allá de que haya sido la más larga de la historia, sino que es una cuenta pública que se da en el contexto del año 2023, 50 años después del golpe cívico-militar de 1973. Y en los días previos a la cuenta pública se ha dado toda una polémica respecto de negacionismo o las palabras que virtió el consejero republicano Luis Silva. El presidente habló de negacionismo durante su cuenta pública. Esto fue lo que señaló. Pienso que esta conmemoración nos debe ayudar a superar los tiempos de miedo y odio, los cuales llevan, como los chilenos sabemos muy bien, a caminos de división, de violencia, y hemos visto cada vez más de un porfiado e inaceptable negacionismo. Por eso, porfiado e inaceptable negacionismo, asociado, por supuesto, me imagino, a las palabras de Luis Silva, no la alude directamente, pero sí a lo que se instala a partir de las palabras de Luis Silva. ¿Usted tuvo la oportunidad, Gonzalo, de ver lo que dijo Luis Silva? Lo leí, digamos, después. ¿Qué le pareció? Una opinión. Me pareció una opinión, yo no la comparto, digamos, pero no me pareció más que eso. No creo que sea un acto de negacionismo, creo que es una interpretación sobre la historia. Y eso es legítimo. Y es legítimo respecto del gobierno de Pinochet, es legítimo respecto del gobierno de Franco, es legítimo respecto del gobierno de Stalin o de Hitler. En Chile, creo yo que el límite respecto de lo que pasó y no pasó está dado por la Comisión Rética, y hay un esfuerzo notable del presidente Aylwin en que se hizo una especie de recopilación de datos lo más rápido que se pudo y con ciertas desprolijidades que después fueron quedando en evidencia, pero hubo un intento serio por revelar las vulneraciones, y ahí vamos al fondo, a las graves, inaceptables y todas las palabras que queramos usar negativas respecto de lo que pasó con los derechos humanos. Lo que pasó es algo terrible, y sea cual sea, digamos, el contexto o explicación, y eso es evidente que nadie, no sé si decir razonable, sensato, qué palabra usar, puede justificar. Eso yo creo que es así. Otra cosa es la opinión de republicanos y de gran parte del país respecto de lo que fue el gobierno de Pinochet, sin perjuicio de estas barbaridades que no podemos dejar nunca de repetir y cuestionar y recordar. Pero otra cosa es coartar el derecho a opinar. Entonces, acá se ha usado, se ha instalado por la izquierda o cierta izquierda la palabra negacionismo y la idea del negacionismo y todo lo que aquello implica. Pero aquello que es una una importación de lo que pasó en otros lugares, fundamentalmente algo infinitamente más atroz que cualquier cosa que haya pasado en el siglo XX en adelante, por lo menos, que fue el Holocausto, en que fue una operación en que subían a gente en trenes, las bajaban, las conducían a unas cámaras de gases, las hacían dar vueltas y luego las iban incinerando. Entonces, en Alemania, a propósito de esa barbaridad que le costó la vida a 5,5 millones de personas, solo de la comunidad judía respecto de esa forma de exterminio. Gonzalo, perdón que te interrumpa. Vamos a retomar esta conversación. Quiero la respuesta de Valeria, queremos seguir profundizando. Pero tengo a alguien esperando. Tengo al diputado Andrés Joanet, que está en el Zoom. Diputado, gusto saludarlo. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí estamos todavía en el Congreso a esta hora. Así es, todavía lo veo ahí en el Congreso Nacional. Están esperando a que salga en cualquier minuto al BIS. ¿A un BIS? Va a dar un BIS el presidente de la República. Esto es como un recital. Con esos recitales que duran 4 horas. Un BIS ya. Hay un break. Dos preguntas desde lo cotidiano, lo mundano. ¿Nadie pidió el BIS al terminar el discurso? No, por lo menos yo no lo vi. ¿Y cómo es la fila para ir a las casitas después? Esa es peor todavía, más larga. No, yo tampoco, porque no subí a mi oficina, así que cada uno iba a su oficina, así que ahí voy a resolver rapidito el tema. Se vieron algunos asientos vacíos, claro, la gente ya a la segunda hora, tercera hora, simplemente se fue a su oficina. Sí. A ver, respecto a las medidas anunciadas en torno a seguridad y la zona macrosur, ¿qué es lo que más destaca usted, diputado? Si me permite un segundo antes de eso, porque no quisiera dejar pasar. Yo creo que el discurso presidencial nos muestra a un presidente más presidente y más alejado del dirigente estudiantil. Digamos las cosas como son, él mismo lo reconoció, porque él mismo reconoció en parte del discurso
que se había equivocado, por ejemplo, cuando dice nos equivocamos nosotros cuando queríamos tener la escuela más cerrada en el contexto de la pandemia. O sea, él reconoció varios errores que tuvo cuando fue oposición, etcétera. Y por tanto yo siento que tenemos un presidente Boric que se acerca naturalmente a ser más presidente. Naturalmente no tiene todavía esa estatura estadista a propósito de la discusión que sí tuvo Patricio Aylwin, ¿no? Que es quien cita al final, porque cuando habla de la patria buena es Aylwin, ¿no? La patria justa y buena es Aylwin, lo cita sin nombrarlo, y eso es bueno. El presidente también nos hace un llamado respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe militar, a que en definitiva tratemos de sanar esta herida, que es una herida que está profunda en el alma del país y que no se puede negar. No me parece así que el presidente entrara mucho en ese debate, no me parece ahí, porque es innegable que en Chile hubo una dictadura, un golpe de Estado, se violaron los derechos humanos y que por ningún motivo, yo estudié en Alemania 6 años, en Heidelberg, me excusará, pero por ningún motivo, en ninguna parte de la ciencia política pone a Pinochet como un estadista, es más, lo pone en la categoría, me va a disculpar, y es así, lo pone en la categoría de Hitler, de Stalin, a propósito de lo que se dijo recién. Entonces, seamos un poco serios en eso también. Uno espera, naturalmente, gente que tiene cierto pedigrí académico, que lo que dice aquí en el país también lo refrenda afuera, porque cuando vamos a foros internacionales y vemos cuál es la mirada que hubo hacia la dictadura en Chile, la verdad es que hay una sola opinión respecto de lo oscuro de esos años. Ahora, dicho eso, por tanto, tenemos un presidente que no entra tanto en esa chapucería, sino que se sube un poco y dice y convoca al país a la unidad. Ahora, respecto de lo que tú me preguntas, yo creo que en materia de la macrozona sur, poquito y nada. Primero, el presidente reconoce que hay terrorismo. Bueno, ¿qué hacemos contra el terrorismo? ¿Cuáles son las medidas contra el terrorismo? ¿Cuáles son los proyectos de ley que el presidente va a presentar para ir contra el terrorismo? Yo espero eso. Si el presidente reconoce, el Estado reconoció hoy día, el jefe de Estado reconoció en la cuenta de la Nación que tenemos terrorismo en este minuto, a esta hora, en la Araucanía, y no tenemos ni una medida, poco y nada. En materia de seguridad, poquito también, porque el presidente dice que aumentamos un 40% de las plazas carabineros. Eso significa que debiéramos estar teniendo hoy día 1.400 carabineros, y yo, según las cifras que tengo, no es así. Creo que le están entregando mal la información a carabineros, porque hoy día la máxima capacidad que tenemos para formar son 900 carabineros, y eso no es ni siquiera 0% aumento. Y lo que tenemos que hacer, es lo que hemos dicho, es que tenemos que pagarle el sueldo mínimo a todos los jóvenes que entren, tanto a hacer el servicio militar como a la escuela de carabineros, y eso no lo escuché en el discurso y hubiera sido extraordinario porque no nos cuesta tanto. El presidente habló, y me excusa, habló del 1% para la cultura, me encanta, pero antes del 1% para la cultura, fortalezcamos el ingreso de carabineros a la escuela de carabineros para tener más carabineros, y fortalezcamos a que los jóvenes hagan el servicio militar, se les pague el sueldo mínimo, y ahí también puedan ir a las escuelas matrices, porque hoy día no tenemos militares, no tenemos más militares. Diputado, claro, el presidente también sacó a relucir algunos datos respecto de la zona macrosur. Habló, por ejemplo, de que se había logrado reducir un 31% durante 2022 respecto del año anterior, y que se había elevado el número de condenas obtenidas desde 108 el 2021 a 217 el 2022. Señaló también que las principales cabecillas de la CAM estaban tras las rejas. Quizás ensombrece el panorama las cifras de mayo en particular respecto a la zona macrosur, donde hay una cifra que habla de un 28% de aumento de los ataques. Sí, según la multicriminalidad, y es así. A ver, dos cosas. Primero, el terrorismo que reconoce el presidente comienza en el gobierno del presidente Boric, y ahí están los índices de terrorismo internacional, que lo señala justamente a partir de lo que señalan las Naciones Unidas. Comienza en el gobierno del presidente Piñera, pero se intensifica ahora. 1. 2. No puede, el presidente, alguien le está dando mala información, porque no puede comparar el año 2022 con el 2021, porque el presidente Piñera tuvo octubre, noviembre, diciembre y enero y febrero con los militares, que no debería haberlos tenido, pero bueno, los tuvo. Y el presidente Boric tuvo todo el año los militares. O sea, compara un año que tuvo el presidente Boric, 100%, o sea, el estado de excepción completo, con un año que no tuvo el estado de excepción. Entonces uno no puede comprar peras con manzanas, y claro, ahí baja. Pero en el fondo está mala la comparación. Si el tema es como el propio presidente reconoce que no tienen que haber actos de atentado en la macrozona sur, y en eso el gobierno ha fracasado. Y por otra parte, eso me reafirma cuando el presidente dice hay terrorismo, pero no presenta ninguna medida para ir contra el terrorismo.
Señaló también el presidente que durante las próximas semanas va a culminar una ronda de conversaciones que ha tenido con los diversos actores relevantes de la zona del conflicto, y que me imagino le permitirán generarse alguna convicción respecto de cuál es el camino de salida. ¿Usted ha sabido algo respecto de esa ronda de conversación? ¿Quiénes han conversado con el presidente? ¿Cuáles son los actores relevantes que hay en la zona? Bueno, si se refiere el presidente a la conversación que tuvimos con los parlamentarios, está bien, pero si no, yo asumo que soy un actor irrelevante en la Araucanía y lo tengo que tener que asumir así, porque en el fondo no hemos conversado con el presidente. Mal que mal, yo fui intendente en la Araucanía y lo conversamos la vez pasada. Sí. Logramos reducir la violencia en un 80% y no se quemaron más camiones en la autopista, no murió nadie. Tuvimos la comisión Vargas de encuentro, en fin, con la presidenta Bachelet, y por tanto uno asume su irrelevancia, está bien. Pero el presidente se había comprometido en marzo a tener la comisión de paz y entendimiento, estamos en junio, y los objetivos que puso el presidente no sé si se van a lograr en este gobierno, y eso es lo que me complica también. Diputado, usted nos dijo la última vez que conversamos, justamente después de esa reunión en Cerro Castillo, que tras la cuenta pública el presidente se había comprometido a conversar con todos ustedes respecto de seguridad en la Araucanía, directamente. Así es. No hablar de otra cosa, no hablar de nada. ¿Hay fecha para esa reunión? No hay fecha, y de verdad espero, y por el respeto que le tengo al presidente, al jefe de Estado, espero que eso sea así y que de verdad con propuestas concretas para terminar con este flagelo. Si no es normal que en un país democrático como Chile tengamos una de las zonas más peligrosas del mundo para vivir. Estamos en el lugar número 17 más peligroso, estamos dos lugares sobre Colombia. Entonces, nosotros no podemos normalizar la violencia, ya nos hemos dado cuenta del daño que le hace los barrios, el narcotráfico, y tenemos que luchar contra eso, pero ya en la macrozona sur es imposible, la impunidad, la extorsión, el presidente habló de eso, hoy día... El presidente habló también de la usurpación, pero también hay una trampita y una letra chica. No se les va a cobrar impuestos a los predios que estén usurpados siempre y cuando estemos en estado de excepción. Cuando no estemos en estado de excepción y estén predios usurpados, ahí se les van a seguir cobrando impuestos. O sea, entonces, yo siento que faltó. Yo si hubiera sido asesor del presidente, hubiera dicho, presidente, pongamos un 80% del discurso en materia de seguridad, porque ese es el tema del país. Porque eso es lo que nos está reclamando la ciudadanía. La última elección nos muestra eso, y concentrémonos. El presidente dijo, mire, yo no voy a cambiar mis principios, yo estoy de acuerdo con eso, sus principios ideológicos manténgalos, pero sí voy a cambiar, dado la realidad, tengo que cambiar las prioridades. Bueno, claro. pero eso no se vio. Diputado Andrés Jonet, le queremos agradecer el contacto a esta hora de la noche con Tiempos Violentos. Un abrazo grande, que esté bien. Gracias. Muchas gracias y saludo ahí a todo el panel. Muchas gracias. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos aquí en las pantallas de VIX. No se vayan.